A todos, la Universidad Autónoma del Estado de México les da la bienvenida a quienes nos acompañan en este ejercicio internacional bajo el marco del programa Aula Internacional UAM. Saludamos a nuestros amigos y colegas de la Universidad Mohamed V, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, amigos, colegas, asistentes en general. En esta ocasión, tengo el placer de presentar a nuestro ponente, el doctor Luis Quintana Tejeda, destacado académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien dirigirá la primera sesión de esta colaboración titulada 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, Rebeca y la epidemia del insomnio, fatalidad y destino, la maldición de los buen día. Antes de empezar, les informamos a los asistentes que de tener alguna pregunta, el chat y los micrófonos permanecerán habilitados en todo momento. Y sin más preámbulo, doctor, les cedo los micrófonos. Muchas gracias, Diana. Buenos días para México, buenas tardes para Marruecos. Doctor Bonu, buenas tardes de manera particular. Vamos a empezar hablando del tema que nos ocupa en este caso, que es 100 años de soledad, la epidemia del insomnio a través de un personaje de 100 años de soledad, que es Rebeca. Evidentemente, estos aspectos nos permiten observar varios elementos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el comienzo de 100 años de soledad. Sabemos nosotros, bueno, primero una breve referencia a algo que todos conocemos, la fecha de nacimiento y muerte de Márquez, de García Márquez, a los 87 años, y el año de 1967 como un año trascendente, puesto que en esa fecha se publicó la novela 100 años de soledad. Nosotros vamos a ver brevemente el inicio de la novela para hacer algunas aclaraciones al respecto y hablar del recurso de la prolepsis o de la ausencia de expectación. Todos recordamos el famoso inicio de 100 años de soledad. Muchos años después, dice, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Este inicio al que estamos haciendo referencia García Márquez recurre a un viejo elemento que es la prolepsis, sobre todo cuando dice muchos años después, proyecta su discurso hacia un futuro. Prolepsis es precisamente eso, es una ausencia de expectación, adelantando hechos que van a suceder. Pero en el caso del escritor y del narrador de Márquez, el recurso es un poco tramposo, puesto que esto que acá se menciona no va a suceder. Uno lo lee, y cuando lo leímos la primera vez así opinamos, que el coronel Aureliano Buendía iba a ser fusilado frente a este pelotón de fusilamiento, pero posteriormente veremos que tal cosa no sucede. Este elemento es algo frecuente, es un factor lúdico en Márquez que le permite manejar estos factores, estos elementos, de una forma bastante curiosa. Ese sería un primer elemento a tener en cuenta para saber de qué estamos hablando y de qué novela estamos hablando de manera particular. Ahora bien, hablábamos de Rebeca en Macondo. El primer elemento a tener en cuenta es el siguiente: la presencia de esta niña que llega a Macondo de una manera intempestiva, sin que la esperaran, y que llega bajo el aviso de Aureliano que dice, alguien va a venir. Y esa tarde llegó Rebeca. Esta historia de Rebeca Buendía, como se le llamará después, puesto que la adopta la familia, tiene un carácter muy especial, puesto que es una historia intercalada. Les decimos aquí que el intercalar historias que de una manera u otra se relacionan con la diégesis central es una característica dominante en toda novela. Se llama metadiégesis. La metadiégesis es una historia dentro de la historia. Por otro lado, la anagnórisis, es decir, el reconocimiento,
en este caso es una anagnórisis imposible, puesto que por más que dicen que Rebeca es parienta de los Buendía, ellos no recuerdan de quién se trata. En Macondo ignoran quién es Rebeca y la irán conociendo por sus acciones raras y veleidosas. Estamos entrando al mundo de García Márquez, que es un mundo hiperbólico, un mundo exagerado, premeditadamente. Le han llamado también un mundo fantástico dentro de los elementos que se van dando, y Rebeca se integra a ese mundo fantástico cuando llega a Macondo de una manera inesperada, como decíamos hace un momento. Se puede comprender también, acá lo vemos, de qué manera en una segunda instancia, decimos acá más sobre Rebeca, la peripecia o cambio de un personaje a medida que avanza el desarrollo de la historia se ve claramente en Rebeca. Decimos esto de la peripecia, según la definición aristotélica del término, es el cambio de un personaje. Y en este caso es el cambio de Rebeca a través del tiempo que le toca vivir en Macondo, que son muchos, muchos años. Primero es una niña que recién llega, una niña pequeña que nadie conoce. Segundo, irá creciendo en Macondo, aquello de que se alimentaba de barro y de la cal que sacaba de las paredes es también significativo. Posteriormente, ya crecida, se enamora de Pietro Crespi y más adelante se enamora de José Arcadio Buendía y se va con él, o mejor dicho, los expulsan de Macondo. La peripecia de Rebeca se da a través de estos elementos. Rebeca, sí, perdón. El doctor Bono nos quiere hacer algún comentario. Doctor, su micrófono está habilitado sin problema alguno. Sí, adelante, doctor. Sí, doctor Quintana, gracias. Ahora está sí, bien. Hemos tardado un poco en acceder, pero ahora está bien. Ya lo acompaño. Gracias. Perfecto. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Continúo entonces. Sí. Rebeca, lo decía hace un momento, es anunciada por Aureliano como un presentimiento trágico, se puede interpretar, y es amada por José Arcadio cuando ambos son expulsados de la casa y vivirán al margen de los sucesos familiares, como ya lo decíamos, ¿no? El carácter casi profético del anuncio de Aureliano cuando dice alguien va a venir, y esa tarde llegó Rebeca. Rebeca es un suceso que altera el relativo equilibrio de Macondo. Desde el momento en que la vemos llegar a Macondo, la impresión que provoca es la de una niña desamparada, desnutrida y sola. Trae consigo un baulito con su ropa, un mecedor de madera con florecitas de colores pintadas a mano y un talego de lona que contiene los huesos de sus padres y desde el cual se podía escuchar la permanente onomatopeya cloc, cloc, que este sonido representa o es el símbolo del patético desamparo en que la niña se encuentra. Si Macondo no le hubiese, si los Buendía no le hubieran abierto sus brazos para recibirla, ella estaría absolutamente sola. Este factor es importante, porque ella llega, trae además algo muy curioso, ¿no? Trae los huesos de sus padres en un talego de lona, y son los huesos de su padre. No puede haber un elemento más triste que este, y por eso digo que representa el símbolo del patético desamparo en que Rebeca se encuentra. La familia Buendía la va a adoptar, la va a integrar a la familia, y ella será parte de la misma. En una tercera instancia hablamos del equipaje de Rebeca. Estamos de acuerdo con que el baulito y el mecedor constituyen factores cotidianos y perfectamente explicables en el contexto en el cual se desarrolla el relato. Ahora bien, el caso del talego de lona y su contenido salen de lo común y se integran a ese universo de lo extraño, de lo raro, que el relator de los hechos maneja con relativa frecuencia. Me parece para mí un gran acierto del narrador de García Márquez
este relato en el cual la niña es portadora de los huesitos de su padre, de sus padres. De alguna forma, es una manera de decir que el tiempo continúa, la vida pasa y los factores siguen dándose. Y de alguna manera, el gran ejemplo, diríamos, que dio Nietzsche del eterno retorno de Dionisos, se plantea nuevamente aquí a través de un retorno que lleva de la vida a la muerte. Los huesos son la representación de la muerte. La niña, Rebeca, es la representación de la vida heredada de la muerte. Esos son los factores que tenemos que tener en cuenta en este momento. Se introduce de esta forma y de un modo bastante prematuro el tema del olvido, al observar que el pasado de Rebeca es desconocido por el matrimonio Buendía. ¿Es posible, es una pregunta, que Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel, padres de Rebeca, se hayan confundido? Parece señalarse que la pequeña recién llegada es portadora de la extraña condición que da el olvido y por ello trae consigo la rara enfermedad del insomnio, que derivará en olvido. Me parece importante insistir en este aspecto que estamos señalando, que tiene que ver con que el tema del olvido aparece planteado acá. Olvidar, dejar de lado la memoria, postergarla, es un hecho importantísimo. ¿Por qué en este caso? ¿Por qué el olvido? Porque los Buendía no recuerdan a los padres de Rebeca. Pero es un adelanto de lo que va a suceder inmediatamente. El leitmotiv preponderante es el misterio y la expectativa. Podemos observar cómo cuando hablamos de leitmotiv hablamos de el motivo central. En este caso el motivo central es el misterio y la expectativa. La gran pregunta implícita, ¿qué sucederá con Rebeca incorporada a Macondo? Sabemos que Rebeca se ha de integrar perfectamente bien a Macondo, pero con ciertos problemas que irán planteándose a medida que las semanas y los meses y los años pasan. Señalo como referencia paralela que me siguen pareciendo representativas algunas nociones trabajadas por Vargas Llosa en su libro Historia de un deicidio, cuando el escritor peruano analiza esta novela. Bien, el otro punto, mientras conservan el talego con los restos de sus padres, porque no es posible enterrarlos debido a que todavía no había muerto nadie en Macondo, Rebeca se niega a comer. Su alimento es tan solo tierra húmeda del patio y tortas de cal que arrancaba de las paredes. Úrsula decide impedirle que continúe haciéndolo, pero todos sus intentos son inútiles. Algo digno de destacarse en este planteamiento es el siguiente: en Macondo no ha muerto nadie hasta este momento. Parece ser, son los indicios, los pequeños elementos que se plantean de Macondo como un lugar de felicidad y realización, cosa que los hechos demostrarán que no es así. Pero no ha habido un muerto hasta este momento y por lo tanto habrá que esperar para enterrar los huesos de los papás de Rebeca. Esos huesos son un síntoma, un símbolo, como decíamos hoy. Es el símbolo de la muerte que da vida, como habíamos aclarado hace un momento, pero esos huesos se van a volver en un factor tan curiosamente lúdico que andarán, no se entierran enseguida y andarán de un lado para el otro en Macondo sin tener un sitio de reposo. Es importante mencionar también que la actitud de Rebeca revela, por un lado, cierto comportamiento primitivo cuando come la tierra húmeda del patio y las tortas de cal, pero al mismo tiempo constituye la manifestación de un carácter indomable, como lo veremos posteriormente en su eventual relación con Pietro Crespi. Por supuesto, no lo veremos aquí, sino que hacemos referencia a que en la relación con aquel músico que llega a Macondo, se mostrará ella con este carácter. El hecho de comer tierra húmeda del patio y tortas de cal también implica un símbolo. Es el símbolo de alimentarse de las cosas naturales.
que a Úrsula le causa una sensación de horror ver que la niña come así. Y por más que intenta hacerle cambiar estos vicios de comer de esta manera, no lo va a conseguir. Llegamos al tema que nos ocupa, que es la peste del insomnio. Esta peste que se apoderará de Macondo constituye un indicio más que tiene que ver con el aspecto mágico del cual tanto se ha hablado al enfocar el análisis de esta novela. Yo no estoy de acuerdo en que García Márquez pertenezca al realismo mágico. Pienso que es una etiqueta que se le ha puesto, él mismo, no, me imagino que no estaría de acuerdo, una etiqueta que se le ha puesto y que manifiesta una manera de interpretación del universo en donde, lo decíamos hoy, la hipérbole, la exageración prevalece. Yo hablaría quizás de un realismo hiperbólico, un realismo exagerado a propósito, porque la literatura constituye o configura una cuestión de ficción, y esa ficción es la que se desarrolla de una forma muy especial. Hago alusión a un intertexto implícito, que sería el Edipo Rey de Sófocles, en donde una epidemia ha diezmado a la población. Los dioses exigen, en el caso de Sófocles, el castigo al asesino del rey Layo. En el caso de Márquez, esta peste se produce para alertar a los macondianos que algo están haciendo mal. Y ese misterioso Dios los castiga por ello. He leído un artículo de un filólogo mexicano en el cual se hablaba de Edipo Rey y de la peste en Tebas, comparándola de alguna manera con el COVID en México. No sé, son elementos que se dan de una forma muy especial. Yo estoy comparando en este caso el Edipo Rey, la peste en Tebas, para que se castigue al asesino del rey Layo, que da lugar a una serie de equívocos que posteriormente se desarrollarán en la tragedia de Sófocles. Y en el caso de Márquez, la pregunta que nos queda es saber por qué se castiga a los hombres habitantes de Macondo con esta peste, que es una peste momentánea que acabará muy rápido por la intervención de Melquíades, pero que está aquí. Lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Olvidar implica adentrarse en el microcosmos de cada uno para comprender que sin la memoria el hombre no es nadie en este mundo. Sabemos que hay enfermedades que afectan a la memoria y esas enfermedades cuando vienen el hombre queda anulado para siempre. En este caso es obvio que lo que se está mostrando es la peste del insomnio que conduce al olvido. Y olvidar es anularse por completo. Y implica adentrarse, como decimos acá, en nuestro propio microcosmos, en nuestro propio mundo, para comprender entonces al final que sin la memoria el hombre no es nadie. Pero el ser humano, representado por los habitantes de Macondo y liderados por el incansable José Arcadio, hace lo imposible por triunfar sobre la maldición. Los habitantes de este pueblo olvidado no están dispuestos a rendirse y seguirán buscando formas de escapar a esta, repito, maldición del destino. Insomnio y olvido se conectan de una manera importante y se mueven en el marco de una enorme hipérbole, insisto, que está presente en la gran mayoría de las historias de Macondo. Sugiero que en lo referente a los antecedentes basados en la exageración literaria, se puede confrontar Rabelais, en este caso Gargantúa y Pantagruel. De alguna manera, Márquez sigue los pasos de Rabelais en muchos momentos de su desarrollo narrativo. No en todos, pero sí en algunos. Es así que Úrsula, la incansable progenitora de esta raza insólita, lucha de manera persistente contra la peste. El brebaje de acónito que les administra a todos no consigue hacerlos dormir y desencadena otros accidentes. El inconsciente de las personas se dispara de una manera caótica, sueñan despiertos y al soñar se descubren inmersos en una especie de alucinada lucidez,
Vean la expresión alucinada lucidez, es un oxímoron que revela la verdadera condición a la cual han quedado reducidos los personajes colectivos de Macondo, en donde ven a los otros sin verse a sí mismos. Por oxímoron entendemos, en este caso, es evidente, dos términos como alucinada lucidez que aparentemente se oponen, porque si es lucidez no puede ser alucinada, pero que en el contexto se complementan. Eso es oxímoron. Perdón, si hay alguna interrupción o alguna pregunta, me lo hacen saber, por favor, y me interrumpen. No hay ningún problema. Lo que más quiero es coparticipar con ustedes e intercambiar e ir viendo estos aspectos de manera que ustedes los vayan comprendiendo, entendiendo y asimilando, ¿no? Dentro del contexto que marcábamos acá. Entonces, por eso estamos manejando estos elementos y si desean interrumpir, repito, pueden hacerlo y me interesaría mucho conocer su opinión. Pero bueno, si no, yo continúo para dar el panorama completo del tema y para que después de dado el panorama completo del tema, ustedes puedan de alguna manera participar o preguntar. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces acá otro aspecto que es, estábamos hablando de la peste del insomnio, ahora vamos cómo continúa la lucha contra el destino. La lucha contra el destino es la lucha de un pueblo. Es muy importante, Márquez ha creado un pueblo que no es un pueblo, sino que es una realidad ficticia, vamos a utilizar otro oxímoron, en donde los hombres viven, luchan, aman y mueren. En una segunda instancia, los habitantes de Macondo, ya decíamos, comandados por José Arcadio, se entregan al trabajo y llega un momento en que trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer. Este hecho es representativo, a mí me pone a pensar, porque muchas veces los hombres, los que trabajamos en algo, en el caso nuestro, la investigación, nunca terminamos con los temas. A mí me hacía mucha gracia cuando un compañero me decía una vez, yo estoy deseando jubilarme porque cuando me jubile ya terminé con todo lo que tengo que hacer. Pienso que no, que el hombre nunca termina con todo lo que tiene que hacer, siempre hay pendientes, y Márquez quiere pensar que los habitantes de Macondo ya no tienen nada más que hacer. Ante una desgracia, nada mejor que los involucrados se unan para combatirlo. La integración de fuerzas trae resultados muchas veces inesperados. Quizás no hemos insistido lo suficiente en comentar lo insólito que representa una peste de insomnio. La vigilia, el desvelo, se conciben siempre como un fenómeno individual que afecta la vida y acciones de quienes lo padecen, pero que se transforme en peste epidémica solo es concebible en el mundo extraño de Macondo, donde la fatalidad y las viejas moiras griegas dominan. La soledad anunciada en el título se combate de 1000 maneras. Ya habíamos aclarado que es un oxímoron, ya lo dijimos. Lo de moira, que lo mencionamos ahora, es un término griego, es aquello que está previsto por el destino para cada sujeto. Etimológicamente, moira significa parte, la parte del destino que le toca a cada uno de los individuos. Dejar de hacer lo que está previsto por el destino es considerado, y sigo hablando en términos clásicos griegos, es considerado hibris o exceso. El antónimo de hibris es sofrosine, que significa moderación y que es en el contexto en el que el ser humano debería vivir. En Macondo impera la situación dada por hibris y no por sofrosine. Es importante mencionarlo también. Al mismo tiempo, tenemos aquí el ingenio de José Arcadio, cuando sigue luchando junto al pueblo contra esta peste, derrotado por aquellas prácticas de consolación. Perdón, salté una diapositiva, por lo tanto me regreso, si me disculpan. Continúa la lucha tenaz, dice la diapositiva número 7,
Habíamos estado en la 6, ahora vamos a la 7. Sí se ven bien las diapositivas, ¿no? Bien. En el relato analizado, poco a poco se evoluciona desde el cosmos real y concreto hasta llegar al territorio de lo inacible. Dios existe, dirá un letrero colgado a la entrada del pueblo. Se puede llegar a olvidar todo, pero de ningún modo es posible postergar esta verdad ontológica, teológica, si quieren, que mantiene al mundo, al hombre amarrado al universo infinito. En la mencionada expresión, Dios existe, no debe verse necesariamente una postura doctrinal. Esto sería demasiado sencillo. Se incluye una verdad según la cual el hombre necesita creer. Sin Dios seríamos los huérfanos eternos, llorando siempre por el paraíso perdido. Y si bien los habitantes de Macondo no desean olvidarlo, tienen miedo de que esto ocurra. La noción de Dios, por supuesto, adquiere muchas variables de interpretación. Yo la estoy dando a la luz de lo que los macondianos están pensando, según mi interpretación. Pilar Ternera, un personaje importantísimo dentro de la novela, fue quien más contribuyó a popularizar esta mistificación cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas, como antes había leído el futuro. Vaya forma curiosa, ¿no? Leer el pasado, porque todos se han olvidado, y por lo tanto ella puede decirles quiénes fueron, qué hicieron, etc. Leer el pasado representa una forma de adivinación cercana al oráculo griego. El oráculo griego, para conocer el futuro, debía entender y conocer todos los detalles del misterioso ayer de aquel individuo en cuestión, es decir, del pasado del hombre que venía a consultar el oráculo. Pilar Ternera vive en Macondo como un personaje distintivo y está asociada con los hijos del matrimonio fundador, tema que no es de nuestra incumbencia en este momento. Llegamos al punto 8, el ingenio de José Arcadio. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Arcadio decidió construir la máquina de la memoria. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias para vivir. Intentando este último recurso desesperado, llegó a escribir 14.000 fichas. Obsérvese este detalle que se está dando acá, de qué manera se construye una máquina de la memoria. El ingenio de José Arcadio no da tregua. Por ello se entrega a la invención de una máquina de la memoria. Esta es a un mismo tiempo primitiva y moderna. Primitiva por su propia estructura material y moderna por los logros alcanzados en ese momento, que son relativos, pero son un paso para combatir la epidemia del insomnio, del olvido, perdón. Un hombre podría revisar cada mañana los conocimientos que estaban encerrados en las fichas, pero de este modo se le iría la mitad de cada día y apenas la otra mitad le alcanzaría para obtener conocimientos nuevos que paradojalmente, al mismo tiempo que los alcanzaba, escapaban al dominio de su conciencia. Hasta ahora, y desde el punto de vista narrativo, quien cuenta los hechos lo ha llevado a cabo de acuerdo con un tempo lento. Enseguida cambiará a un tiempo veloz que empieza a funcionar en el instante en que llega el gitano Melquíades. Llegamos al final. Intentando este último recurso desesperado, llegó a escribir 14.000 fichas y fue en este momento cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario. Era Melquíades, a quien reconoció que traía una pócima que les permitiría recobrar a todos la memoria perdida. Le dio a beber a José Arcadio una sustancia de color apacible y la luz se hizo en su memoria.
Los ojos se le humedecieron de llanto antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados, y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes, y aún antes de reconocer al recién llegado en un deslumbrante resplandor de alegría. La sinestesia, véase color apacible, refleja el estado de ánimo de quien encuentra una salida para conseguir huir del abismo de su propia condición. La peste se aleja como llegó, intempestiva y milagrosamente. José Arcadio ve la luz por fin, y en la anagnórisis, es decir, reconocimiento de Melquíades, estriba esa posibilidad de volver a ser el de antes. La felicidad impera y el happy ending prevalece. Cuando hablé de sinestesia, al referirme a color apacible, la sinestesia consiste en la unión de imágenes sensoriales diferentes en una misma expresión. En este caso, color apacible reúne dos datos sensoriales de diferente valor. Happy ending es el final feliz, que es acá en este relato, y el antónimo de happy ending es sad ending, final doloroso o triste, que será el que se dará al final de la novela. Estos son los aspectos que fundamentalmente me permití destacar en este contexto de Rebeca y la epidemia del insomnio. Si ustedes tuvieran alguna pregunta para hacer o alguna intervención, con todo gusto los escucho para que podamos entablar un diálogo en relación con lo que hemos planteado. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctor Quintana, por esta conferencia sobre la obra de García Márquez, sobre el personaje de Rebeca, que ha sido muy interesante. Vamos, si me permite, abrir un pequeño coloquio con los estudiantes aquí presentes. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Yo empezaría así. Sí, Ismael. Bien, hay una pregunta de un estudiante, pero antes, por favor, Ismael, yo le digo al profesor, al doctor Quintana, justamente Sí, a lo que doctor. se refiere sí, me ha gustado justamente esta reflexión que ha dicho, que no estaba de acuerdo con el apelativo de realismo mágico que se le tilda, con el cual se le tilda al García Márquez, al escritor García Márquez, y en vez del realismo mágico sería un realismo hiperbólico, ha dicho usted, ¿no? Sí, exacto, sí, doctor. Sí. Me gustaría, bueno, al final que nos explicara un poco en qué consiste justamente este realismo hiperbólico más que realismo mágico. No sé si le conviene plantear preguntas cada uno a paso o puede escuchar todas las preguntas a la vez y al final contesta. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero contestar cuando se me haga la pregunta. Vale. En este caso le contestaría a usted, doctor. Empezamos por esa y luego le doy la palabra a Ismael. Sí, gracias. Cómo no, con todo gusto. Mire, nosotros, el grupo de investigadores de la Facultad de Humanidades, escribimos un libro que se llamó Más allá del realismo mágico. Es decir, hay algo más. Yo sigo pensando que el realismo mágico es una etiqueta que se le ha puesto a la obra de García Márquez y de muchos otros, ¿no? Dentro de lo que hemos dicho. Usted sabe que Carpentier inicia los movimientos relacionados con lo fantástico, pero yo pensaría, por hipérbole, entiendo exageración literaria, como todos sabemos, un recurso literario, una figura retórica, y yo pienso que la 100 años de soledad es una hipérbole tras otra. Constantemente está exagerando realidades.
¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque la literatura es ficción, pero es una ficción apoyada en la verosimilitud. Por lo tanto, a él le puede costar mucho trabajo dar el salto de lo mágico, como le llamaban, decíamos, a la realidad. Y para evitar ese nivel que crea una desproporción, mejor sería considerar todo esto como una hipérbole, muchas hipérboles que van uniéndose a medida que avanza el desarrollo de la novela y que han de concluir con la mayor hipérbole que se pueda imaginar, con ese niño con cola de cerdo que nace finalmente después de tantos años de temerlo. Entonces, creo que hay una escalada de situaciones trágicas que se cumplen al final con la desaparición de Macondo y con la lectura de los pergaminos de Melquíades. No sé si eso explicaría un poco lo que usted me preguntaba, doctor. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, sí. Gracias, muy amable, gracias. Ismael, entonces, aquí está Ismael. Sí. Hola, muy buenas, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, sí te escucho, perfecto. En primer lugar, quisiera reiterar mis agradecimientos acerca de poder ofrecernos esta conferencia tan fructífera. Esta conferencia tan fructífera que nos ha resultado y que nos ha abierto horizontes en la lectura de esta novela, que las hemos leído, pero una vez finalizada vuestra conferencia, nos ha hecho visualizar otros horizontes que no los veía. Y a propósito, quería sacarle una pregunta que me surgió en el punto de la peste del insomnio. O sea, quería saber, descifrando un poquito el mensaje de Gabriel García Márquez, no sé si lo tengo correcto o no. Hemos visto que el insomnio llega a un pueblo indígena, o sea, viene del exterior y después perturba e interrumpe el orden interno. Podríamos decir de que, ¿qué podría ser ese insomnio? Podría ser esa interrupción por parte de fuera y que después entra a un pueblo y interrumpe todo ese poder interno. Es decir, sabemos que el insomnio es la falta de sueño. Por lo tanto, podríamos decir que el Gabriel García Márquez nos quería decir que esa imposibilidad de comunicación con los antepasados, es decir, esa muerte mental y cultural de los pueblos indígenas. Queríamos ver si esa idea descifrada es correcta o todavía tiene algunas incorrecciones. Bien, yo pienso, Ismael, que sí, que es una aportación interesante. A mí me pareció muy bien la opinión que tú estás dando sobre, primero, esta situación que viene de afuera, volvemos a lo mismo, con otras pestes pasa, o con otras situaciones pasa lo mismo, vienen de afuera y se nos imponen. Y sobre todo el hecho de perder la memoria, como lo decíamos en algún momento, implica aislarse del mundo e implica una manera muy feroz de dejar de ser, de alguna forma, que es lo que está sucediendo con los hombres de Macondo cuando pasan por esta situación. Pero, reitero, yo estoy de acuerdo con tu interpretación y se puede agregar a lo que estamos diciendo de una manera muy especial. Yo siempre digo que la obra literaria es abierta y que las interpretaciones que se puedan dar en algún momento, las que pueda dar yo, las que puedan dar los demás, son válidas en la medida en que resulten fundamentadas. Y en lo que tú me estás diciendo, estás dando un fundamento para lo que dices. Y ese fundamento a mí me parece acertado. Se extiende a otras facetas, a otros aspectos, como decía, de los pueblos indígenas, pero perfectamente bien puede entenderse. La obra de arte es abierta, reitero, y entonces en ese sentido los elementos están dispuestos a ser comprendidos de la manera en que sean planteados, pero reitero, siempre con un fundamento, con una explicación que dé razón de ser a lo que uno está diciendo. No sé si contesté a tu pregunta o si quieres agregar algo más, con todo gusto.
Sí, perfecto. Sí, me has respondido. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos. Y entonces podría concluir con esa idea que la podría utilizar posiblemente en futuras investigaciones. Es decir, yo también la idea del insomnio la he relacionado con esa llegada del conquistador, que la podemos... Con esa llegada del conquistador sí, que sí. no solamente, pues primero enferma la mente y luego también enferma el cuerpo, es decir, mata primero la mente y cuando se van las ideas, se te van todas tus tradiciones, todas tus culturas, por lo tanto, se te va todo perfectamente. Por lo tanto, quería solamente, si esta idea finalizada la ve como válida para poder usarla en futuras investigaciones o conclusiones. Por supuesto, sí, por supuesto, Ismael, y además yo lo extendería aún más. Tú hablas de los conquistadores, me imagino que te refieres a la conquista española. Yo hablaría de otro tipo de conquistadores contemporáneos que están actuando de una forma muy similar. Y entonces sí, ahí es donde hay que anular, sí, si se quiere, anulada la memoria. Nosotros hemos dicho muchas veces que América no tiene memoria, los mismos problemas se repiten con los años y con los siglos. Parece que no entendiéramos que las cosas no deben ser así. Pero bueno, somos víctimas de alguna forma de esta extraña situación que tú planteas muy bien. Me parece muy aceptable. Gracias. Gracias. El sonido se cortó, doctor. ¿Tiene apagado el sonido usted, doctor? Sí. Sí, señor. Bueno, no sé si usted se lo puede transmitir, pero como no he escuchado la conferencia desde el comienzo, he visto un punto que decían que el hombre, no sé cómo la llaman, terminaba con una tierra. Me gustaría que me explique en el texto aquí. Pregúntaselo, por favor. Pregúnteselo. Es que no puedo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Belén. Sí. No empecé con la conferencia desde el principio y en el punto donde he empezado he visto que en el punto 5, sí, en el punto 5 donde ponía ella, no sé si es el punto 3, en el punto 3, no sé si he llegado ahí, diapositiva número 3. La diapositiva número 3, sí, sí, usted dígame, por favor, sí. La diapositiva número 3, el equipaje de Rebeca. En el punto 5, mientras conservan el talego con los restos de sus padres, porque no es posible enterrarlos debido a que todavía no había muerto nadie en Macondo, Rebeca se niega a comer. Su alimento es tan solo tierra húmeda del patio y tortas de cal que arrancaba de las paredes. ¿Usted podría al menos explicarme esto en el contexto en que se trata esto? ¿Qué significa, por favor? Sí, sí, con todo gusto te puedo decir, María Belén. Rebeca tiene una actitud rebelde. No le oigo. Le decía que Rebeca tiene una actitud rebelde. Se niega a aceptar las normas establecidas. Primer punto, comer como comen los demás es para ella algo que no corresponde. Y entonces se alimenta de tierra y de tortas de cal. Esto significa, yo lo decía al desarrollo de mi plática, significa un recurrir a los elementos naturales, por decir así. Evidentemente la tierra es un elemento natural,
y se entroniza como un símbolo del hombre alimentándose de aspectos que podrán causar asco o rechazo, pero que en el caso de Rebeca, ella se autoimpone la condición de comer así, lo cual nos lleva al otro punto. Úrsula se escandaliza cuando ve a la niña en esta situación, como nos escandalizaríamos cualquiera de nosotros de ver semejante cosa, pero no le impide seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es un acto de rebeldía. Es parte de lo que yo llamaba en Rebeca peripecia, los cambios. Llega siendo una niña rebelde, pero luego se somete al esquema social, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es la explicación que yo puedo darle sobre la alimentación, entre comillas, de Rebeca. No sé si eso es lo que usted quería que yo le planteara o hay algo que no entendió. Yo la escucho. Gracias. Sí, ¿podría, por favor, mostrarnos a mí personalmente la primera diapositiva y la sexta? A ver, permítame, cómo no, con todo gusto. Todo gusto, permítame un segundo. La primera es esta. La primera es esta, en donde yo hablo de la metadiégesis y de la anagnórisis imposible. Es lo que mencionábamos, la metadiégesis como una historia dentro de la historia. Y complementando lo que le comentaba a mi colega, al doctor Bono, se ve de nuevo, doctor, cómo cuando intercalamos una metadiégesis, esta metadiégesis se circunscribe en el dominio de lo hiperbólico también, ¿no? Eso sería así. Entonces, señorita, esa es la 1, ¿ya la vio? Sí. Quería ver también la sexta. Sí. La sexta es el combate inútil contra el insomnio. Sí, en esta diapositiva, en la sexta, creo inclusive que me la salté, que no la leí, la sexta diapositiva. Es los recursos agotadores de los que se valen los habitantes, se me pasó por ir viéndolo. Lo que hacen es contarse chistes largas horas y contarse el famoso cuento del gallo Capón, cuando dicen, ¿quieres que te cuente el cuento del gallo Capón? Si el interlocutor responde sí, no o quizás, él dice, no te dije que dijera sí, no o quizás, sino si quieres que te cuente el cuento del gallo Capón. Y esta reiteración es constante, y el tema del gallo Capón y la reiteración es curiosamente paradigmático, porque es un sutil símbolo de las infinitas reiteraciones a las que el hombre contemporáneo está condenado. Repetir movimientos, caer en los mismos errores, etcétera, ¿no? Eso sería lo que va a pasar. ¿Le queda claro? Sí, sí, gracias. Sí, con todo gusto, al contrario. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes, cómo no. Gracias. ¿Alguna otra participación que deseen hacer? Con todo gusto respondo a lo que ustedes quieran comentar. El micrófono del doctor Bono está apagado. Sí, sí, hay... ¿No quieres? No, no, vale. Hay una última, por favor. Sí. ¿Está activado el micrófono? Ah, pues. Bueno, gracias.
Buenas tardes, señor Quintana. Buenas tardes, buenas tardes. Primero quiero agradecerle por la conferencia. Y entonces mi pregunta es acerca del personaje de Rebeca. En la obra de Eduardo de la novela, Rebeca se convierte en un personaje enigmático y trágico. Perdón, el sonido se regresa un poco. ¿Podría repetirlo, por favor? El sonido se regresa. Sí, como que... A ver, tienes que cerrar el micrófono. ¿Vale? Es decir, no alcanzo a escucharlo. ¿Ahora está bien? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Vale. Entonces, en la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, voy a hablar solamente de este personaje de Rebeca, que a lo largo de la novela, Rebeca se convierte en un personaje enigmático y trágico. Se casa con José Arcadio Buendía, su hermano adoptivo, pero su matrimonio es desdichado. Rebeca sufre de insomnio crónico y vive en un estado de enajenación mental, llevando consigo la culpa y el peso de un secreto oscuro relacionado con su pasado. Mi pregunta, en relación con este personaje de Rebeca, ¿cuál es el significado simbólico de Rebeca en la obra de 100 años de soledad y cómo se relaciona Rebeca con los temas de soledad y alienación? Sí, con todo gusto. Es decir, tenemos nosotros a Rebeca como un personaje extranjero, podríamos llamarlo, que viene de afuera. Y viene de afuera, y ya Aureliano lo había dicho cuando la anuncia, que ella trae males a Macondo. Entonces, Rebeca se integra a Macondo, ella lo adoptan, aparentemente la presencia de Rebeca ha de ser una presencia positiva para Macondo, pero a medida que pasan los años veremos que no. Como tú lo dices, ella se casa con José, ella se une con José Arcadio, no se casa, y enamorada perdidamente de él, abandona. Entonces, Rebeca es un signo de inestabilidad, es un signo de soledad. Si 100 años de soledad abarcan el gran tema que Vargas Llosa desea plantear, la soledad de Rebeca es un síntoma de la soledad de Macondo. Eso se ve de una manera muy clara. Y sobre todo el tema tragedia es lo que más involucra al personaje femenino, a Rebeca, puesto que ella se mueve en un contexto muy personal, pero no se da cuenta, y eso es lo que muchas veces pasa con el ser humano, que viviendo su problemática está involucrando a otros. Y entonces el primero que involucra es al famoso Pietro Crespi, que termina deshaciendo su vida por ella. Después involucra a todo Macondo, a Úrsula, y luego José Arcadio será la pasión de su vida. Pero cuidado, todo lo que Rebeca toca lo echa a perder. Eso es un asunto que el narrador está planteando, y cuando esta situación se da, implica un factor que tiene que ver con el problema trágico. Porque 100 años de soledad es una novela trágica. Es una novela que empieza con el anuncio de un fusilamiento que nunca se lleva a cabo y termina con el niño que nace con cola de cerdo. Entonces, todos estos elementos, quieras o no, de una forma directa o indirecta, se conectan con un ejemplo que se da en Rebeca de lo que es 100 años de soledad. No sé si eso contesta a tu pregunta, o dime algún otro aspecto que quieras saber, con todo gusto. Muy bien, doctor Quintana. Parece que hay una, digamos, última pregunta. Una chica, sí, para terminar. Y con todo gusto. Espero que sea la última, sí. Sí, Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Usted ha dicho que la noción de Dios requiere una importancia vital en la obra de Márquez. Perdón, la noción de qué dijo usted. Dijo, escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios,
que es la realidad. Es una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea. Entonces, quería saber usted si, cómo se manifiesta la religión en la obra de 100 años de soledad. Gracias. Cómo no, con todo gusto. Usted es María Belén, ¿no es así? Bien, mire, en el terreno, todo en literatura es absolutamente relativo. Pero, más que nada, cuando se habla de un autor, al autor se le ha llamado alter deus en algún momento, es decir, otro dios. Porque ese autor crea su propio mundo, le da vida al mundo y a los personajes, y entonces la situación está dada a través no de una sustitución de Dios, porque se dice muy claramente, aquello famoso de Dios existe, que habían puesto en Macondo, sino a manera de una reinterpretación del universo. Eso es lo que yo llamaría el intento novelístico, el intento narrativo, busca una reinterpretación del universo. Que podemos o no estar de acuerdo con ella, porque esto trae tintes de cualquier naturaleza, pero que el autor plantea a su manera, a su modo y con sus esquemas propios. Entonces, eso quizás, no sé si responde a su pregunta, María Belén, pero es lo que le podría decir, por favor, con todo gusto. Gracias. Gracias, profesor. Sí, hemos dado todo. Entonces, creo que es todo. Quisiera darle las gracias al doctor Quintana por haberse propuesto para esta conferencia en el marco de esos contactos que tenemos la Universidad Mohammed V con su universidad. Y muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias a nuestros amigos Milton Aldana y Luz Jardón también por la gestión de ese contacto, de ese encuentro. Y bueno, le dejo la palabra entonces al final para clausurar al doctor Quintana por si tiene algo con el cual concluir. Cómo no, muchas gracias, doctor Bono, por sus palabras. Yo me siento halagado de haber podido participar con ustedes, con usted, doctor, y con los queridos alumnos que han estado muy activos en esta tarde. Me parece muy importante este intercambio y yo propondría, si ustedes desean, si los alumnos quieren tener acceso a las diapositivas que yo presenté, usted me mandaría, o yo le mandaría a usted un correo con las diapositivas, o si ellos me mandan sus correos, yo con todo gusto se los hago llegar, les hago llegar las diapositivas que hoy presenté, para que puedan tener un orden más específico, porque mostrándolas y hablando las cosas se van muy, muy rápido. Pero reitero, eso es un aspecto de organización, nada más. Ahora lo que a mí me interesa es agradecer y decirles que me siento muy orgulloso de haber participado con ustedes gracias a la intermediación de Milton Aldana, que es muy importante en nuestra universidad, y gracias a mi propia universidad. Y sobre todo un enorme saludo para su universidad, doctor, y para los miembros de esta. Eso sería todo lo que yo quería señalar hasta este momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, muchas gracias a los compañeros Milton Aldana y Lucy, gracias a los estudiantes que han participado. Bueno, desafortunadamente al principio teníamos un problema de conectividad que supongo que varios estudiantes no pudieron justamente acercarse y insertarse en la red. Pero también hoy ha sido también un día de examen aquí en Rabat. Es el primer día de exámenes finales. Entonces los estudiantes están muy cargados, muy ocupados. Y a pesar de ello justamente han hecho el esfuerzo de asistir y
y acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctor Quintana, y nos veremos, inshallah, el lunes, el próximo lunes, ¿no? Con todo gusto, esperamos con ansiedad su conferencia, doctor. Vale. Ya estaremos con usted el próximo lunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un buen día. Adiós. Gracias. Y bueno, para dar cierre a esta primera sesión, agradecemos enormemente al doctor Luis Quintana Tejeda por esta ilustrativa, emotiva e informativa presentación y por compartir su conocimiento con nosotros. Agradecemos también la atención y asistencia a nuestros amigos y colegas de la Universidad Mohamed V y nos gustaría inmortalizar este momento de aprendizaje, por lo cual les pediríamos que abran sus cámaras para la toma de una fotografía oficial de este evento. En apoyar. Donc on ouvre les caméras, les caméras لوحدها. Muy bien. Doctor Quintana, ¿podría presentación para que podamos... ¿Cómo, perdón? Explíqueme cómo, perdón. Si le da en dejar de compartir para que podamos verla a los asistentes. Sí, perdón, sí. Dejar de compartir, ya. Para que podamos tomar la fotografía. ¿Así está bien? ¿Así me pueden ver? Doctor, está muy bien, muchas gracias. Correcto. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, les invitamos a la segunda sesión de internacional. ¿Perdón? No se ha abierto creo que los estudiantes no han abierto sus cámaras, ¿no? ¿Están abiertas? Las cámaras. Están abiertas, pero no... Solo no se ven las letras. No. No. Normalmente estamos acá. Voy a dar un paso. Un paso con... miren. Estamos en esta sala, pero no salen en la pantalla. Sí, los estamos viendo. Creo que muy bien. O nos están viendo y nosotros no nos vemos. Sí, pero tenemos la fotografía. Y de mayo y que llevará por título Alejo Carpentier y el diálogo de culturas, que será impartida por el doctor Bono. El registro para el se encuentra disponible en el sitio web y en las redes sociales de ambas instituciones. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, agradecemos a quienes nos han acompañado en este seminario. Gracias por su tiempo y atención. Patria, ciencia y trabajo. Muchas gracias.